Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 26, 22 a 32 y también 27, versículo 1. Dice, este título es, Pablo casi había influido en Agripa para que se convirtiera al cristianismo. Versículo 22 dice, habiendo obtenido pues la ayuda de Dios, continuó hasta el día de hoy, dando testimonio tanto a pequeños como a grandes, sin decir nada distinto de lo que los profetas y Moisés dijeron que vendría, que Cristo debía padecer y que Él sería el primero en resucitar de entre los muertos y que anunciaría luz al pueblo y a los gentiles. Y mientras hablaba así por sí mismo, Festo exclamó a gran voz, Pablo, estás loco. El mucho saber te vuelve loco. Pero él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey sabe de estas cosas, ante quien también habló con franqueza, pues estoy convencido de que nada de esto le es oculto, pues entonces no se hizo en un rincón. Rey Agripa, ¿crees a los profetas? Sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me convences de ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas prisiones. Y cuando hubo dicho esto, se levantaron el rey y el gobernador y Berenice y los que con ellos estaban sentados. Y cuando se hubieron apartado, hablaron entre sí diciendo, este hombre ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho. Entonces Agripa dijo a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Y cuando se determinó que debíamos navegar hacia Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros prisioneros a un centurión llamado Julio de la compañía de Agosto. Bueno, vamos a leer de nuevo el versículo 22 que dice, habiendo obtenido pues la ayuda de Dios, sigo hasta el día de hoy, dando testimonio tanto a pequeños como a grandes, sin decir nada más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Siempre que Pablo estaba aquí o allá, Dios lo ayudaba. Incluso se podría decir que cuando Pablo no era cristiano, Dios lo ayudaba. No en la persecución de los cristianos, sino en su educación y con sus maestros durante la época de la ley de Moisés, etc. Pablo era unos 8 o 10 años menor que Jesús. Dicho esto, cuando Jesús tenía 12 años al entrar en el templo, Pablo podría tener entre 2 y 4 años. No se menciona que Pablo se haya educado allí con su familia. Se mudó a Jerusalén. Por lo tanto, su familia, o mejor hecho, su padre, se esforzaba mucho que porque Saulo recibiera la educación que se merece. Pablo pudo haber recibido su educación a los 5 años,
lo que daría a Jesús una edad de entre 13 y 15 años. Saulo de Tarso estudiaba en Jerusalén, pero Jesús no se educó allí. En cambio, permaneció en Nazaret y aprendió en la sinagoga y con sus padres, probablemente principalmente de su padre. Sin embargo, Saulo y Jesús compartieron vidas en Israel. Cabe preguntarse si Saulo conoció a Jesús o si siquiera había oído hablar de sus enseñanzas. Pero es posible que Saulo estuviera bastante ausente de las enseñanzas y milagros de Jesús. Jesús había obrado milagros por todo Israel, pero Saulo pudo haberse mantenido alejados de ellos. O cuando Jesús estaba en un lugar, Saulo no estaba allí. Quizás hubiera oído hablar de sus milagros, sanidades y prodigios, pero es posible que no se cruzaran, pues Saulo probablemente se había quedado en Jerusalén. De hecho, Saulo pudo incluso formar parte de la multitud en Jerusalén que gritaba pidiendo la crucificación de Jesús este día en particular, aunque Pablo pudo haberlo declarado por escrito en algún momento, por lo que es posible que tampoco estuviera allí. Sin embargo, habría sido interesante saber exactamente dónde estaba Pablo y qué hacía durante la vida y el ministerio de Jesús. Sin embargo, la ayuda de Dios de la que habla Pablo parece referirse al templo, al tiempo transcurrido desde su propio ministerio y la realización de lo que es de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Desde entonces contó con la ayuda de Dios en su ministerio, ministrando a otros y continuó haciéndolo hasta ese mismo día. Es posible que Lucas comenzara a escribir los hechos durante la última parte del ministerio de Pablo, cuando éste se encontraba bajo custodia e incluso de camino a Roma. Sin embargo, Lucas podría haber terminado el libro de los Hechos después de su fallecimiento, recordando lo sucedido y lo que sabía. Esto significa que Lucas probablemente lo acompañaba en muchos lugares y que Pablo le contaba ciertos eventos y cosas que no pudo acompañar. Sin embargo, podría haberlo escrito como un homenaje, por supuesto, a Jesucristo, al mensaje del Evangelio e incluso a la vida de Pablo. Sin embargo, sabemos que se lo escribió a Teófilo, quien quiera que fuera. No obstante, fue reescrito una y otra vez para que los cristianos de todo el mundo pudieran leer su contenido. Pablo mismo dio testimonio de pequeños y grandes, afirmó lo que significaba que para él no importaba si una persona pertenecía a la clase más baja o alta de la sociedad. Él les daba testimonio a todos, aunque Lucas había escrito sobre sus experiencias que
competían más con las de la mayoría y las más altas autoridades. Pablo había mencionado básicamente lo que se escribió en el Antiguo Testamento, pero señalando a Jesucristo como el Mesías y a los acontecimientos recientes. Pablo incluso dijo que Moisés había mencionado lo cual debió haber sido escrito sobre cosas que vendrían como Deuteronomio 18:15. El Señor tu Dios te levantará un profeta y de en medio de ti, de tus hermanos como yo, a él escucharás. Y versículo 18, les levantaré un profeta en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé. Además, Pablo pudo haber mencionado eso sobre el Cordero Pascual y que Jesús lo cumplió con su muerte. Versículo 23 dice que Cristo debía padecer y que Él sería el primero en resucitar de entre los muertos y que Él mostraría luz al pueblo y a los gentiles. Este indica que Jesús fue el primero en resucitar de entre los muertos, no en el hecho de que volvería a morir, sino que sino en que sería liberado de la muerte. Porque quienes habían resucitado durante el ministerio de Jesús e incluso el hijo de la viuda y el hijo de la tsunamita uh, en el Antiguo Testamento tuvieron que morir de nuevo. Sin embargo, esta escritura señala que Jesús nunca volviera a enfrentar la muerte, sino que sería el primero en salir de la muerte y no la enfrentaría de nuevo, pues tenía las llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Luego, según Mateo, al morir Jesús, hubo un terremoto. Afirma que se abrieron las tumbas. Lo interesante aquí es que los comentaristas expresan que el fenómeno tuvo dos partes. Primero, las tumbas se abrieron, lo cual debió ocurrir justo en el momento del terremoto. Y el temblor de las tumbas permitió que se abrieran. Sin embargo, quienes habrían mantenido el lugar ordenado no pudieron hacerlo de inmediato debido a que el día de reposo acababa de comenzar. Por lo tanto, se vieron obligados a dejarlo así hasta el domingo. Temprano en la mañana del domingo fue cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Mateo 27, 52 y 53 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto
y lo que había sucedido. Temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así durante el Sabbat, parece que las tumbas se abrieron y se dejaron como estaban. Sin embargo, la siguiente parte parece que ser que tras la resurrección de Jesús salieron de sus tumbas y dice que entraron en la ciudad santa, es decir, Jerusalén, y se aparecieron a muchos. El centurión debió sentir y ver lo que causó el terremoto. Pero luego, cuando los que habían resucitado salieron de las tumbas tras su resurrección, debió oír hablar de los soldados que habían hablado de su resurrección, pero que no debían decirles nada parecido a los judíos y que quienes también habían visto a muchos muertos habían entrado en la ciudad y se habían mostrado a la gente de Jerusalén. Eso debería haber sido suficiente para una gran llamada de atención para ellos. Más tarde, a través de su ascensión, es posible que quienes resucitaron después de Jesús también ascendieran al cielo, al igual que él. Podría haberse comparado mucho con un rapto, pero el hecho de que los muertos hubieran resucitado, aunque no dice nada de su ascensión, nos deja en silencio sobre lo que había ocurrido con los que habían resucitado. Versículo 24 dice, y mientras hablaba así, Festo exclamó a gran voz, Pablo, estás loco, el mucho saber te vuelve loco. Pablo probablemente estaba progresando mucho con Festo, pues debió sentir que el Espíritu Santo lo guiaba a expresarle muchas cosas maravillosas, esforzándose al máximo como con todos para que se acercara a Jesús. Sin embargo, Festo parecía incapaz de seguir escuchándolo, pues nunca había sido desafiado de esa manera. Por lo tanto, exclamó a gran voz que Pablo debía estar loco, pues le estaba enseñando muchas escrituras y que, como él mismo expresó, la erudición lo había vuelto loco. Versículo 25 dice, pero él dijo, no estoy loco, el excelentísimo Festo, sino que habló palabras de verdad y sensatez. Pablo estaba expresando que no estaba loco por la erudición, sino que hablaba con verdad y sensatez sobre la salvación. Y era un asunto sumamente serio, pues el alma vive para la eternidad y solo quienes encuentran la salvación se salvarán. Porque el rey sabe estas cosas, en cuya presencia también habló con franqueza. Pues estoy seguro de que nada de esto lo es oculto, pues esto no se ha hecho en algún rincón. El rey Agripa conocía las cosas de Jesús y debió haber oído hablar mucho. Parecía que realmente cambiaría su perspectiva, pero parecía que había muchos que no. Esto también nos lleva de vuelta a Saulo. Y dado que tenía la edad para saber, posiblemente entre
23 y 25 años, pudo haber oído hablar de la resurrección de algunos justos. Sin embargo, tal vez solo ciertas familias justas y aquellos que eran estrictos en el fariseísmo posiblemente lo desconocían. Sin embargo, parece que así como se había corrido la voz sobre Jesús, también se había corrido la voz sobre los que habían resucitado de entre los muertos. Jesús obtuvo la victoria para los justos, desde el primer ser humano hasta el último nacido. Él obtuvo la victoria para ellos, para que también pudieran resucitar, así como lo habían oído en aquel entonces, lo seguían oyendo hoy, ya sea de Jesús o del cristianismo en general. Parecería que los de Jerusalén habrían oído hablar de los milagros de Jesús, luego de la resurrección de los santos, de la ascensión de Jesús e incluso de los milagros que habían realizado los apóstoles. Sin embargo, así como los apóstoles y los santos, los creyentes habían manifestado mucho. Había otros que seguían ciegamente el judaísmo y no el cristianismo. Se dice que, con razón que de todo lo que habían visto y oído, deberían haber salido de ello y haberse convertido a Jesús. Versículo 27 dice, Rey Agripa, ¿crees tú a los profetas? Yo sé que crees. Cuando los israelitas creyeron a los profetas, lo cual se podría decir probablemente la mayoría del pueblo lo hizo. Deberían haber aceptado lo que era para el cristianismo. Lo nuevo, como dicen. Pablo reconoció muy probablemente que toda la nación había creído en los profetas. Sin embargo, justo cuando toda la nación cree en los profetas, llega el Mesías y tan pocos, pero tantos habían creído realmente en él. Es decir, eran pocos en comparación, posiblemente con toda la población e incluso con quienes encabezaban los líderes religiosos. Estaban cegados por su postura. Versículo 28 dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me convences de ser cristiano. Agripa coincidió en que Pablo intentaba persuadirlo de ser cristiano, lo cual era cierto. Agripa estaba casi convencido, pero estar casi convencido no era suficiente. Sin embargo, con esa persuasión, más tarde podría haberse convertido al cristianismo, aunque esto es incierto. El poder del pecado pudo haber sido demasiado para él y lo mantendría ciego a la verdad y a un cambio de vida inmediato. Versículo 29 dice, y Pablo dijo, quisiera Dios que no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen casi o totalmente iguales a mí, excepto estas cadenas. Dado que Pablo no podría orar con Agripa, esa era la experiencia que Agripa realmente necesitaba, pero para él pudo haber sido una muestra de humildad permitir que Pablo, el que estaba bajo custodia, oraba por él
como lo había hecho por muchos que habían entrado en la iglesia. Versículo 30 dice, y cuando hubo dicho esto, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con ellos. Sin duda, Pablo hizo todo lo posible, pero el Espíritu Santo también usaba sus palabras para intentar que no solo Agripa, sino también Berenice y todos los que escuchaban la palabra creyeran en ella. Solo Dios sabe cuánto los impactó realmente. Sin embargo, solo el tiempo diría cuánto impactaría la palabra de Dios el pueblo, al pueblo. Versículo 31 dice, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo, este hombre no ha hecho nada digno de muerte ni de prisión. Al menos lo impactó lo suficiente como para no decidir entregar a Pablo a los judíos. En cambio, habían decidido entre ellos que debía ser puesto en libertad. Sin embargo, Pablo ya había tenido que apelar a César una vez. Por lo tanto, iba a comparecer ante César. Amén. Aunque al final habían pensado que debía ser un hombre libre, al igual que Pilato pensó que Jesús debía ser liberado. Esta vez, sin embargo, no fue el hecho de que los judíos estuvieran en contra de Pablo, pues ni siquiera estaban presentes. Pero esta vez fue el mismo Festo quien le preguntó a Pablo si debería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero Pablo se negó y dijo que necesitaba ser juzgado ante César y no ante los judíos, lo que lo mantuvo con vida por mucho más tiempo. Versículo 32 dice, entonces Agripa dijo a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Agripa estaba más dispuesto que Festo a dejar en libertad a Pablo. Festo, al parecer, estaba más interesado en cometer una injusticia con Pablo. Sin embargo, fue Agripa quien impidió que Festo lo hiciera, junto con su apelación. Sin embargo, esa declaración de Agripa nos dice más sobre su perspectiva de justicia que sobre la de Festo. Y cuando se determinó que debíamos navegar hacia Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros prisioneros a un centurión llamado Julio de la compañía de Agosto, lo que resulta un poco sorprendente es que no se dice nada más sobre lo que sucedió después, sobre Agripa y los presentes, ni sobre Pablo y sus circunstancias. Ni siquiera se anuncia el plazo. Sin embargo, se podría pensar que se preparó con bastante rapidez para su viaje a Roma. Así, la decisión fue tomada posiblemente por Festo y Agripa, probablemente porque Agripa influyó en Festo para que se apresurara, ya que Pablo llevaba
2 años allí sin ningún progreso en su caso. Fue un poco triste, pero Pablo tuvo paciencia, pues realmente no podría hacer nada. El único, el único que podría hacer algo era Dios. Y probablemente estaba preparándolo todo para la llegada de Agripa, para que se le testificara y para que Pablo llegara a Roma mucho más rápido. Amén y amén. Aleluya. Sin embargo, hay una duda, ya que Julio pertenecía al grupo de agosto, lo que significa que debía haber venido de Roma. Por lo tanto, ¿en qué momento Agripa había enviado la noticia de que alguien del grupo de Augusto tenía que venir a recoger prisioneros o, o era normal que de vez en cuando, quizás una vez al mes o dos, algunos prisioneros fueron enviados a Agosto? Y eso era la pregunta.